Comencemos viendo esta mañana, amados hermanos, el hecho que terminamos viendo la semana pasada. Estábamos analizando el tema acerca de la oposición que hay en contra de la sana doctrina. Así que vamos a repasar, a recapitular un poco acerca de esto. ¿Qué oposición hay en contra de la sana doctrina antes de ver los antídotos que hay para la falsa enseñanza, que es el tema que vamos a estar analizando en esta mañana? Así que acompáñenme por favor a Marcos capítulo 11, versículo 18, para comenzar esta mañana a ver su palabra. Marcos capítulo 11, versículo 18, el cual dice de esta manera. Marcos 11, 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Vemos entonces en primer lugar que la primera oposición que encontramos en contra de en contra de la sana doctrina, la oposición que se encuentra en contra de la sana doctrina viene de parte de los hombres. La gente natural, las personas no convertidas, las personas no cristianas van a tener un rechazo natural en contra de la palabra de Dios. Y no solamente la persona no convertida, sino que vemos ahora también ejemplos de personas que conocían la Escritura. Aquí eran los fariseos, los que pensaban y tenían el deseo de matar a Cristo Jesús a causa de su doctrina, a causa de lo que él predicaba en primer lugar. También vemos ejemplos en Primera de Timoteo 1:3, Primera de Timoteo 1:3, más ejemplos acerca de la oposición de los seres humanos en contra de la sana doctrina. Primera de Timoteo 1:3. Y vamos a ver también el versículo 10. Dice el 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Veamos también el versículo 4 que está ahí inmediatamente. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación a Dios que es por fe, así te encargo ahora. Vemos también en ese versículo 4 cómo dentro de la misma enseñanza puede haber estorbo, ya que dentro de las congregaciones muchos maestros han metido enseñanzas, han metido historias, han metido fábulas, según el término que la palabra de Dios utiliza ahí, en contra de la enseñanza seria y sistemática de la palabra de Dios. Encontramos que mucho de lo que está saliendo de los púlpitos no es una enseñanza sana, no es una enseñanza que nazca del corazón de Dios a través de su Espíritu, sino que nace meramente en el corazón del que expone, y no es una sana doctrina. Y aquí Pablo instruye a Timoteo que no escucharan a este tipo de enseñanzas, no escucharan a este tipo de maestros, ya que no abona en nada a la sana doctrina. Y en el versículo 10 de ahí mismo de Primera de Timoteo 1, versículo 10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Vemos que todos estos pecados y vemos que todas estas personas se van a oponer a la sana doctrina. Vemos como el lobby LGBT, vemos como este grupo con la filosofía feminista se está levantando, y también se está levantando dentro de la misma iglesia esta idea feminista del empoderamiento femenil dentro de la congregación, mujeres que se están levantando, están quitando la imagen de la mujer piadosa, etcétera, etcétera, y que se está oponiendo ya a la enseñanza doctrinal, a la sana doctrina, amados hermanos, ya que son solamente personas que, siguiendo sus concupiscencias, siguiendo sus pecados, dice la palabra de Dios, se van a oponer a la sana enseñanza, y aparentemente siendo cristianos o cristianas, aparentemente siendo
siendo creyentes, van a estar en contra de la enseñanza sana de la palabra de Dios. Así que vemos que aún dentro de la misma iglesia va a haber oposición a la sana doctrina. Personas que no se van a sentir a gusto con la enseñanza de la palabra de Dios, personas que se van a sentir ofendidas a causa de que están viviendo en alguno de estos pecados, no les va a gustar, van a terminar retirándose en el mejor de los casos de la congregación, o van a buscar a toda costa dividir la iglesia, van a buscar a toda costa hablar en contra de los predicadores, van a buscar en toda costa hablar en contra de los maestros que enseñan la sana doctrina. ¿Para qué? Para desvirtuar la enseñanza, para bajar la moral de los hermanos, para bajar la fe de los hermanos, dividir así la congregación y que la sana doctrina no pueda predicarse. Por lo mismo, los seres humanos son un impedimento para que la palabra de verdad se difunda. Ahí en 2 de Timoteo, un poquito adelante, capítulo 4, versículo 3, seguimos viendo esta oposición por parte de los seres humanos. 2 de Timoteo 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Personas que autoproclamadas maestros se van a colocar delante de los púlpitos y van a hablar o comenzar a hablar en base a sus propios deseos naturales y carnales. Vamos a encontrarnos, amados santos de Dios, y nos encontramos ya con un sinfín de maestros que lo único que predican es sus deseos. Su deseo es enriquecerse, su deseo es tener una mejor casa, un mejor automóvil, y hoy más que nunca tenemos que denunciar a estos falsos maestros y a esta falsa enseñanza, amados santos de Dios, ya que se está amontonando un grupo de pseudocristianos siguiendo estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque predican en base, dice Timoteo, a sus concupiscencias, a sus deseos. ¿Y qué es lo que desea el ser humano? El ser humano desea de una manera equivocada la paz o la falsa paz. El ser humano desea de una manera equivocada la salud, el dinero, la estabilidad económica, la estabilidad sentimental, etcétera, etcétera. Y si vienen pastores predicando todas estas cosas fuera de lo que enseña la palabra de Dios, aparentemente usando la Biblia, pero verdaderamente haciéndola menos, haciéndola a un lado, amados hermanos, estas personas están volviéndose un obstáculo para la predicación de la sana doctrina. En último lugar, vemos Tito capítulo 1, versículo 9. Acompáñame por favor a Tito capítulo 1, versículo 9, el cual dice de esta manera: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Hay un llamamiento, amados santos de Dios, el cual la palabra de Dios va a convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Por supuesto, cuando nosotros defendamos la sana escritura, cuando nosotros defendamos la sana doctrina con denuedo, con amor, amados santos de Dios, y con responsabilidad. Gracias a Dios que muchos cristianos están despertando hoy en día. Muchos hermanos que han llegado a esta iglesia vienen de muchas congregaciones en los cuales han identificado estas falsas enseñanzas, han identificado solamente la vanidad y el egoísmo de los predicadores y de los maestros en estas congregaciones, y huyendo de estas iglesias han buscado lugares que, aunque pequeños, quizás como este lugar, deseamos predicar la sana doctrina con todo nuestro corazón. Y aunque sí hemos encontrado oposición, amados hermanos, podemos decir que la palabra prevalece, amados hermanos. Pero no solamente encontramos oposición de parte de los seres humanos, también la encontramos de parte de Satanás y de parte de sus demonios. Ahí en 1 de Timoteo 4:1 encontramos esta oposición. 1 de Timoteo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás se ha encargado de infiltrarse por medio de sus demonios, según lo que nos dice la palabra de Dios, a iglesias,
a lugares, amados santos de Dios, donde se supone que se predica la palabra de Dios. Es aquí donde el cristiano debería abrir sus ojos e impresionarse, ya que el mismo Satanás se ha disfrazado de predicadores. Así como lo vemos en la imagen que se diseñó para esta serie, un lobo con la Biblia en la mano, predicando a una iglesia grandísima, amados santos de Dios. Vemos, amados hermanos, cómo Satanás, encubriéndose de ángel de luz, se ha metido a las congregaciones a predicar cualquier otra cosa, a predicar la superación personal, a predicar solamente el levantarse, el empoderarse, el poder tener dinero, el poder tener éxito en esta vida, llevando al creyente a ver solamente este mundo, a ver solamente lo natural, a ver solamente lo que va a pasar, amados santos de Dios, y no centrarse en lo eterno. Porque aunque Satanás utilice la Biblia, porque sí, Satanás nunca es más perverso que cuando tiene la Biblia bajo el brazo. Satanás utiliza la Biblia y se la sabe de memoria, amados santos de Dios. La misma palabra nos dice que los demonios creen y tiemblan ante el nombre de la palabra de Dios, amados hermanos, pero siempre va a estar desvirtuada, siempre va a estar llevada hacia otro lugar, amados santos de Dios. Y hoy él se está infiltrando y se ha infiltrado a lo largo de los siglos para que dentro de las plataformas, dentro de los púlpitos, dentro de las iglesias, no sea el mensaje de arrepentimiento y de salvación, sino sea un mensaje centrado en la persona y en el ser humano. Satanás y sus demonios se oponen a la sana doctrina. Vemos otro ejemplo en Hechos capítulo 13 del 6 al 11. Vemos otras verdades acerca de cómo se oponen, utilizando a personas. Hechos capítulo 13, versículo del 6 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Va a estar ahí delante de su pantalla. Hechos 13, del 6 al 11. Dice de esta manera: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí había un deseo genuino por escuchar la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, o sea en el mago, los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Encontramos, amados santos de Dios, en estos pasajes, personas que, siendo usadas por Satanás, siendo usadas por el padre de mentira, están llenas de engaño también, amados hermanos, y estorban la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos predicado, amados hermanos, a personas que nos dicen: no, es que nosotros adoramos a tal ídolo, adoramos a la muerte, es que mi papá, mi tío, mi primo son santeros o son brujos, etcétera, etcétera? Y si se enteran que yo estoy llegando a la iglesia, o si se enteran que yo estoy buscando el rostro de Dios, no sé lo que me vaya a pasar, porque hermanos, ellos tienen poder. Hemos visto las cosas que hacen. Y por supuesto, amados santos de Dios, nosotros jamás hemos negado, y al contrario, hemos enseñado que Satanás sigue siendo un ángel caído poderoso. Este querubín, amados santos de Dios, sigue teniendo poder y entrega poder a estas personas que le siguen, amados hermanos. Pero nosotros, los que creemos en Dios y hemos sido redimidos por este Señor que nos ha salvado a través de su sacrificio, si no es por su voluntad, tenemos la seguridad de que estamos guardados en Él y protegidos en Él. Por lo tanto, estas cosas no deben de atemorizarnos, pero sí es una realidad de que estos seres, de que estas entidades se valen de personas para poder estorbar,
para poder estorbar la proliferación de la sana doctrina. Si acaso quieres saber un poco más acerca de cómo opera Satanás, de cómo operan sus demonios, de cómo operan estos arcángeles y estos ángeles caídos, amados hermanos, tenemos una serie ahí en el canal acerca de todos estos temas. Por favor, te invitamos a que puedas buscarla y conocer un poco más acerca de estas entidades. Ahora, vamos a ver, amados hermanos, entendiendo que hay oposición en contra de la sana doctrina, algunos antídotos que la Biblia nos bosqueja para poder contrarrestar la falsa enseñanza, que es el tema central de esta conferencia. Antídotos que encontramos para corregir la falsa doctrina. En primer lugar, si estás tomando nota, el primer antídoto que encontramos es profesar la verdad de la sana doctrina en amor. Profesar la verdad de la sana doctrina en amor. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 15, para comenzar a ver estas verdades. Efesios capítulo 4, versículo 15, el cual dice de esta manera, mis hermanos: sino que siguiendo la verdad, ¿cómo dice? En amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Si no hay amor por su palabra, amados hermanos, si no hay un deseo intrínseco dentro de nosotros por perseverar en el estudio de la palabra de Dios, mis hermanos, jamás podremos contrarrestar la falsa doctrina. Debe de haber un denuedo por estudiar la palabra de Dios. Debe de haber un ánimo por despertarse y tener ese deseo por venir a escuchar la palabra de verdad. En estos momentos que es mucho más fácil, muchos de ustedes quizás estén en estos momentos acostados en sus camas viendo la palabra. Por lo menos deseamos que fuera así, pero hay muchas personas que aún en estos tiempos perezosos ni siquiera se han levantado de la cama, ni siquiera han quitado las cobijas, amados santos de Dios, y no tienen ese ánimo y ese denuedo por estudiar la palabra de Dios. Lo triste es que muchas de estas personas dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, amados hermanos, y hoy que tienes la palabra de Dios tan fácil, de una manera tan fácil y sencilla que llega hasta tus manos, no hay ese amor por perseverar en la verdad. Amados hermanos, si queremos contrarrestar la falsa enseñanza, amados hermanos, primeramente tenemos que perseverar en amor en la palabra. Y por supuesto que esto tiene que venir con disciplina, esto tiene que venir con una vida de oración, clamándole, amado hermano y hermana que me ve a través de internet, a nuestro Señor, que Él nos dé denuedo, que Él nos dé amor por estudiar su palabra, orar los unos por los otros. Este día viernes teníamos expectativas muy grandes de que la iglesia pudiera unirse en oración a través de esta plataforma Zoom, y la realidad es, amados hermanos, que más de la mitad de la iglesia no tiene el deseo de juntarse junto a nosotros a través de internet para poder estudiar la palabra de Dios, para poder perseverar en la oración. Le doy gracias a Dios por los que pudimos estar reunidos, tomando una clase acerca de la oración, pudiendo tomar un tiempo para orar juntos, amados hermanos. Pero les exhortamos, mis hermanos, a que ya despierten, a que no son tiempos fáciles, no son tiempos sencillos, no son tiempos de estar echados en la cama durmiendo con las cobijas encima, amados hermanos. Es tiempo de perseverar en la oración, es tiempo de perseverar en la piedad, mis hermanos. Mientras más los días se vuelven malos, dice la palabra de Dios, permanezcamos orando y velando, más cuando veamos que aquel día se acerca. El panorama pinta difícil, el panorama pinta, amados santos de Dios, que las cosas van a ir de mal en peor. Es tiempo de que la iglesia se despierte y busque con todo su corazón y con todo su amor, amados hermanos, el rostro de Cristo Jesús a través de la palabra, a través de la oración, a través de la piedad. Amado hermano y hermana que me ven, busquemos en amor la palabra de Dios, que es el primer antídoto en contra de la falsa enseñanza. El segundo antídoto que la Biblia nos bosqueja, amados hermanos, es enseñar la sana doctrina. Y este mensaje va para los maestros de las iglesias, para los pastores, para los que tienen células, grupos de enseñanza, beteles, hogares, como sea que se le llame, amados hermanos. Cualquiera que enseña, cualquiera que preside o cualquiera que quiere predicar, predique la sana doctrina. Dice Primera de Timoteo 4:6 esta verdad. Acompáñame, por favor. Primera de Timoteo 4:6.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y ahí mismo, pero en 2 de Timoteo 4:2, un poquito más adelante, 2 de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados hermanos, si algo vamos a enseñar, que sea la sana doctrina, que sea la palabra de Dios. Sí, es importante quizás que podamos hablar acerca de nuestro testimonio. Es importante que podamos ir, amados hermanos, y decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero mi mensaje, mi testimonio no es el centro del mensaje. Si ese testimonio no va acompañado con la palabra de verdad, si ese testimonio no va acompañado con un denuedo por enseñar la Escritura, por enseñar el arrepentimiento, por enseñar la necesidad que tenemos de Jesucristo, amados hermanos, de nada sirve que tú digas que saliste de la drogadicción, etcétera, etcétera, porque vas a guiarlo solamente a un método, así como lo puede ser AA, así como lo puede ser neuróticos anónimos o marihuanos anónimos, amados hermanos. Vamos a llevarlos a una iglesia, a un templo, para que puedan quizás dejar de fumar, quizás dejar de beber, etcétera, etcétera, pero no vamos a crear personas regeneradas, personas que vengan a Cristo Jesús a salvación. Por eso mi testimonio tiene que estar acompañado de la verdad de la sana doctrina, de la verdad de la palabra de Dios en primer lugar, amados santos de Dios, y mi testimonio como recurso solamente, amados hermanos, ya que es la doctrina, es la palabra lo que la gente necesita para poder tener fe. Romanos capítulo 10, porque la fe es por el oír, y el oír no tu testimonio, el oír la palabra de Dios. En tercer lugar, el tercer antídoto que encontramos en contra de la falsa enseñanza es aferrarse a la sana doctrina. Tito capítulo 1 versículo 9, acompáñame por favor. Tito capítulo 1 versículo 9 dice de esta manera: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Aférrate, sé retenedor de esa verdadera enseñanza. Yo deseo con todo mi corazón que los hermanos que han venido a esta iglesia y que por alguna razón se han ido, porque sí han venido y han hablado bien de nosotros y terminan yéndose y quizás hablando mal de nosotros, pero cuando estuvieron aquí ustedes vieron y experimentaron que nuestro deseo es predicar la verdadera enseñanza, la sana doctrina. Nuestro deseo es que aunque estés en otro lugar, sigas siendo retenedor de esta verdadera enseñanza, sigas siendo retenedor de la sana doctrina, amado hermano. No importa que te haya sido otra iglesia, nosotros no somos dueños de las almas. Lo que sí sabemos, amados hermanos, es de que la palabra nos invita a que si te fuiste, retén la sana doctrina, porque qué triste es que te vayas a otro lugar siguiendo tus deseos, siguiendo un lugar que tenga bonita alabanza, siguiendo un lugar que tenga un grupo de jóvenes o que tenga un grupo de teatro, de artes, etcétera, etcétera, si el día de hoy ni siquiera se pueden reunir, amados hermanos. Lo que te llevaste en tu corazón, esa palabra, amados santos de Dios, esa sana doctrina, reténla, vívela y enséñala donde quiera que tú te encuentres. Ahí en Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, del 24 al 25, vemos otra verdad acerca de aferrarnos a esta doctrina. Apocalipsis 2, 24 al 25 dice de esta manera: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquello que has aprendido, mi hermano, sea poco, sea mucho, sé que algo se ha quedado en tu corazón, reténlo, vívelo, apasionate por él, enséñalo, amado hermano, y siempre aférrate a ello, ya que lo único que tenemos para conocer y estar más cerca de nuestro Señor es la palabra, mis hermanos. No es una oración mágica, no es un grupo aquí en la congregación fraternal, etcétera, etcétera. Es la enseñanza de la Escritura, lo único que tenemos para poder aferrarnos, ya que aquí encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. En cuarto lugar, otro antídoto que encontramos en contra de la falsa enseñanza es refutarla. Es refutar la falsa enseñanza, y creo que es de lo más importante que podemos encontrar. Tito capítulo 1 versículo 9 nos dice esto mismo. Ahí donde estábamos, retrocedamos un poco a Tito 1:9.
Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo vamos a poder exhortar si no tenemos una enseñanza sana? ¿Cómo vamos a poder exhortar a un testigo de Jehová, a un mormón, a tu familia que se ha metido en la santería, etcétera, etcétera? ¿Cómo vas a poder refutarla si nunca has tenido el deseo y el denuedo por estudiar la palabra de Dios? Necesitamos la sana doctrina para poder refutar la falsa enseñanza. Se lo voy a llevar a mi pastor. Y mira, mamá, lo que estás haciendo mal está mal. Lo que estás haciendo, eso de la santería, eso de la brujería está mal. Te voy a llevar con el pastor para que él te enseñe. Mis hermanos, tú tienes la obligación. Tú tienes la obligación de, con la palabra de Dios, refutar esa falsa enseñanza. Pero no has tenido ese amor y ese denuedo por estudiar la palabra de Dios. Es por eso que no tienes un argumento en contra de la falsa enseñanza, en contra de la filosofía humana, en contra de cualquier cosa que se quiera poner en contra de la palabra de Dios, y por eso dependes de otras personas. Amado hermano, hoy más que nunca, aférrate a la enseñanza, estudia la palabra de Dios y refutemos así con la verdad de la Escritura toda falsa enseñanza que se quiera levantar. En quinto y último lugar, en esta mañana, el último antídoto que encontramos, aunque hay muchísimos más, pero por cuestiones de tiempo no podemos avanzar a más: rechazar a los maestros de la falsa doctrina y apartarse de ellos. Esto es lo que más difícil es, ya que muchos de estos falsos maestros fueron pastores que quizás conociste hace 10 o 15 años. Es difícil apartarse de ellos, pero amados hermanos, la Biblia nos enseña que si estas personas no enseñan la verdadera doctrina, no hay más que separarnos y apartarnos de ellos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Dice de esta manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La Biblia nos dice que abramos nuestros ojos, que identifiquemos quiénes son aquellos que están enseñando una falsa enseñanza, mi hermano y mi hermana. Por mucha buena intención que tengamos, estas personas es muy difícil que puedan cambiar. No es la regla, sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero si estas personas han insistido durante años y no han cambiado su manera de predicar y siguen enseñando cualquier falsedad, la Biblia me dice que me aparte de ellos. Que refutemos su falsa enseñanza, que contendamos, como dice Judas, ardientemente por la fe, que con la palabra de Dios les mostremos la verdad de la Escritura, y si es que no quieren recibirla, amados hermanos, nos apartemos de ellos. Segunda de Juan 9:10, ya que es el único capítulo que tenemos, acompáñame por favor. Segunda de Juan 9:10. Segunda de Juan 9:10, es el único capítulo que tiene. Segunda de Juan 9:10 dice de esta manera: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y a su Hijo. Versículo 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, escucha, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque cualquier persona que traiga cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, que no sea una verdadera enseñanza, una verdadera doctrina, no son bienvenidos, amados hermanos. Tenemos que comprender ya, amados hermanos, en estos tiempos, que no podemos ser lisonjeros, que no podemos seguir apapachando la falsa enseñanza, sino que ahora más que nunca tenemos que refutarla. Qué doloroso para algunos será esto, amados hermanos, en su naturaleza, pero cuán gozo hay, amados hermanos, en aquellos que hemos comprendido estas verdades y que solamente podemos decir: que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos anime, que el Señor nos llene de su amor, de su gracia, de su paz y de su denuedo, porque de otra forma, mis hermanos, no podremos combatir la falsa enseñanza. Mis hermanos, hoy más que nunca
Vayamos en oración. Que el Señor nos revele, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos guíe, amados hermanos. Necesitamos unirnos como iglesia para poder refutar cualquier falsa enseñanza que se quiera levantar. Porque siempre en tiempos difíciles es cuando se amontonan maestros a tratar de decir: mira, ahí está el Cristo, mira, este es el camino, mira, aquí está el ungido de Dios, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado, porque hoy más que nunca se levantarán falsos maestros, pero tenemos la vacuna. Tenemos el antídoto en contra de este virus que está, amados hermanos, infectando la vida de tantos cientos de miles de personas que con una fe genuina tratan de buscar, amados hermanos, la verdad, pero que han sido extraviadas por todos estos falsos maestros. Tú y yo, mi hermano, tenemos la obligación, la responsabilidad de, en amor, siendo responsables, comunicar la verdad de la palabra de Dios. Cierra tus ojos y ora conmigo en esta mañana. Amado Señor, te agradecemos infinitamente tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra nos conduce. Tu palabra nos anima. Tu palabra nos guía hacia la verdad. En esta mañana te damos gracias porque en tu palabra hallamos el antídoto para poder contrarrestar la falsa enseñanza. Oramos con todo nuestro corazón y de nuevo que Amor y Verdad siga siendo una iglesia que desee en cada uno de sus miembros propagar el mensaje de salvación y de verdad en nuestro municipio y municipios vecinos. Y hoy, gracias a tu gracia y al poder del internet, Señor Jesús, podemos llegar hasta los hogares en diferentes partes del mundo que se dan cita junto a nosotros para poder perseverar unánimes en la sana doctrina. Te alabamos, te exaltamos, Señor Jesús, y te pedimos que seas tú el que bendiga a las familias que nos ven a través de internet. Aquellas que están conectadas a través de un teléfono móvil, de una laptop, de un Smart TV, viendo esta predicación, amado Señor, sé con ellos en sus hogares. Guárdales, Señor Jesús, en fe, en amor. Señor, que tu palabra se haga viva en sus corazones, que nunca les falte el pan, que nunca les falte, Señor Jesús, la provisión en sus hogares. Guárdales, guarda sus hogares, como dice Proverbios, refuerza sus cerrojos, bendice sus vidas, bendice a sus hijos, bendice a sus bebés, bendice, Señor Jesús, a sus animales domésticos, y que siempre, amado Señor, podamos reconocer lo que David decía: siempre desde que nacimos y crecimos y nos volvimos ancianos, jamás vimos a un justo desamparado. Señor, yo te pido con todo mi corazón que nunca desampares a aquellos que hemos creído en ti, y que siempre, Señor Jesús, estemos seguros bajo tus alas. Te damos toda la gloria y la honra porque tú la mereces, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.